embargo, el general Oviedo se negó a acatar mi orden. Esta rebeldía es extrema. Y comenzó así a latir por sí solo. La unión de los gemelos se produce a nivel de lo que los campesinos buscan satisfacer necesidades. La educación es difícil, sea en el lugar donde sea, pero ser parte de la red de internet le proveen a usted la conexión. Es la capital del apacible Estado y a los jóvenes paraguayos quisiera. Eso casi que nos ha hecho ser una especie especial económica muy aguda. Todas estas instituciones operaban con permisos. Y a los banqueros inescrupulosos se les dejó ser patriótica, honesta y transparente. Definitivo, no al regreso. Bien amigos, creo que sí, estamos listos. Muy buenas noches para arrancar este último capítulo de Más Informes 1996. Hoy estará con nosotros el presidente de la Nación, don Juan Carlos Guasmosi, para hacer un repaso del año que se va, que se nos diluye de las manos, analizar las esperanzas del próximo y brindar con todo el país, con todos ustedes, por un 1997 mejor. Y es la primera vez que el más alto mandatario de la nación accede a concurrir a un encuentro periodístico, a un centro de televisión independiente como el nuestro. Hoy habla en exclusiva el presidente Guasmosi. Por más informes en las pantallas del 13. Huellas que marcan la vida en el inmenso mundo que conocemos. Seres de ojos que graban, que registran culturas y brindan testimonios. Torres de civilización en el último tramo del siglo que avanza. Fulgurante encuentro de los imperios de dos eras. Somos hoy Más Informes a través de nuestro tiempo. Y mientras me preparaba para este último programa de Más Informes en este año que se nos va en horas, en minutos, estuve pensando en tantas cosas que le pasaron al país en 1996. Este fue un año bisiesto y dicen que los años bisiestos por lo general no son buenos. Sin embargo, en esta nación han habido sucesos que merecen ser bien recordados, sin olvidar, desde luego, aquellos que nos han dolido y nos seguirán doliendo, nos han martirizado también. Ya con la estridencia de los petardos, los brindis y las exclamaciones de buenos deseos ahí en sus hogares y en otros sitios, para este cercanísimo 1997 que está llegando, queremos hacer, más que un recuento frío, un análisis vital de hechos y conceptos de personalidades que se proyectaron desde aquí, desde Más Informes. Más Informes.
Detrás nuestro están las islas de edición. Estamos enfocando este programa justamente para mostrar la cocina de Más Informes. Ustedes ven programas acabados, terminados, con un ritmo, ¿verdad? Con una duración X cada martes, aquí en el 13 a partir de las 21 horas y minutos. Pero detrás de cada uno de los programas existe mucha gente, muchas horas de trabajo, muchas semanas, muchos guiones, cantidad de hojas impresionante, esta cantidad de hojas para cada uno de los programas que se van después recortando para articular dentro del ritmo de la televisión. También el staff periodístico es fundamental, evidentemente, y uno de los pilares de nuestro staff periodístico es la señora Milda Rivarola. Con ella estamos hoy, esta noche, ¿verdad? Brindando, historiadora, politóloga, periodista. ¿Qué tal, Milda? ¿Cómo estás? Buenas noches, Bruno. Contenta de estar contigo en una noche tan especial como esta. ¿Verdad? ¿Qué sentía al estar dentro de una isla de edición, por ejemplo? ¿Qué bichito te agarra, digamos, cuando estás ahí trabajando arduamente con la computadora, con las máquinas? Se vive con mucha intensidad, se revive todo lo que el resto de la gente vivió fuera, se analiza, se piensa, se trabaja un equipo muy grande, se trabaja muy largo tiempo. O sea, es difícil imaginar que detrás de un programa de 1 hora haya 2 semanas de trabajo de producción y de postproducción, de edición, y haya casi 30 personas en las distintas tareas metidas. Pero es una actividad como muy intensa y muy gratificante. Donde participás como protagonista también de un suceso, de un hecho, una vez que el programa se acabe, ¿verdad? Uno es testigo y es también un pequeño protagonista de los sucesos que ocurren. Y esa es otra de las gratificaciones del tipo de trabajo como este. Y este año 96 que se nos va de las manos en minutos tan solo, ¿verdad? Creo que tuvo 2 grandes hechos políticos, 2 grandes sucesos que lo marcaron, ¿verdad? Aquellos sucesos de abril de este año y lo del 17 de noviembre, las elecciones municipales. Yendo a lo primero, ¿cómo analizarías, digamos, ese gran hecho, esos sucesos de abril que creo que comenzaron el 22, ¿verdad? La siesta del 22, hablamos por teléfono, decidimos salir a la calle y fue, por lo menos ese día, o sea, desde el mediodía del 22 hasta la noche, fue un tiempo de angustia, de expectativa, de rumores, de contrarrumores, hasta que finalmente se aclaró todo con el discurso de Guasmose. O sea, todo el mundo entendió que finalmente se estaba dando esa gran pelea tantas veces anunciada entre militares golpistas y un gobierno democrático. Y la gente sintió de alguna manera esa misma tarde que se estaba por dirimir de una vez por todas esa pelea entre poder civil y poder militar en el Paraguay que había durado tanto tiempo. Comuniqué al general de división, don Lino César Oviedo, mi decisión de relevarlo del cargo de comandante del ejército y reemplazarlo por el general de división Óscar Rodrigo Díaz del Mas. Sin embargo, el general Oviedo se negó a acatar mi orden. Ante este grave comportamiento del general, debo comunicar a la ciudadanía que mi gobierno se mantiene firme en su decisión y que no tolerará ninguna fisura ni debilitamiento en el proceso de normalización institucional y democratización del país. Y sin darnos cuenta han transcurrido 8 meses de aquellos sucesos de abril, que lo estamos resumiendo, exhibiendo y nos estamos acordando los mismos, ¿verdad? Pero se sigue en tela de juicio con eso de que si hubo golpe, si no hubo golpe. Al final, ¿qué fue eso? Fue un golpe, para mí al menos, el golpe de abril y el contragolpe de abril significó algo más que uno de los muchos golpes y contragolpes de la historia paraguaya, significó el fin de la transición. O sea, a partir de allí los militares se retiraron definitivamente a sus cuarteles, el poder civil pudo cobrar la hegemonía que merecía en procesos democráticos y se acabó la transición. O sea, se acabó no solamente el golpe de Oviedo, el poder de caballería, se acabó también esos 7 años que comenzaron en el 89 y que se cerraron en abril del 96. Oviedo exige el retiro de una orden no constitucional, de una orden personal dada por escrito donde se lo destituía del cargo y se le ordenaba la entrega al general Díaz del Mas del comando del ejército. Esa fue la primera posición del general Oviedo. En las Fuerzas Armadas de la Nación no existen inamovibles. Nosotros teníamos que realizar una operación. De gobierno a gobierno. Adhiéranse a esta causa.
General Oviedo debe de poner su actitud de inmediato. Tenemos un papel muy, muy importante aquí. Eso continúa. Cuando se pierde el poder, se pierde el derecho. Bueno, y viendo estas imágenes y recordando aquello de abril, Milda, me viene a la mente de que nosotros estábamos preparando, cuando arrancábamos este ciclo Más Informes de este año, estábamos preparando otro tema y de repente se viene esto y naturalmente nos pusimos a trabajar. Fue cuando recibí esa llamada tuya, ¿verdad? ¿Te acordás? Y muchas puertas se nos cerraron, muchas se nos abrieron. Yo creo que fue una especie de bautismo de sangre para Más Informes en este año. Y de alguna manera se produjo un documento histórico. O sea, los historiadores estábamos acostumbrados a trabajar con papeles. En este momento la historia se traduce también a imágenes visuales y se produjo un gran documento visual. En el comando en jefe, una junta de generales se opone terminantemente a que el tribunal militar enjuicie a Oviedo. Se intenta sin éxito evitarle una humillación al general sublevado. Oviedo trata de forzar los hechos entrando al Palacio de López. Es su fin. Un confuso discurso en el linódromo inaugura su carrera política como civil. Milda, hubo también un tema que lo enfocamos en 2 capítulos, el fin de la hegemonía política de los militares tras 60 años, ¿verdad? Que lo pensamos enfocar, ¿verdad? Lo pensamos poner en pantalla justamente después de la supuesta caída de Oviedo como comandante del ejército. Y tuvo resultado. En esos 2 programas nosotros recurrimos a jefes militares que habían tenido mucho poder en la década del 30 y del 40, a civiles que habían formado parte de gabinetes militares y al mismo tiempo a jóvenes oficiales que hoy están sintiendo ellos mismos la transformación del ejército y están siendo protagonistas de la transformación de la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas. Y fue como muy interesante porque uno también aprende acá, uno no solamente cuenta, también aprende. Fueron los mismos protagonistas de esas décadas del 30 y del 40 los que se percataron antes que nosotros, antes que el resto de la gente, de que su tiempo estaba muriendo. Y estaba muriendo en este año con los sucesos de abril y el contragolpe de la caballería. Y fueron ellos quienes dijeron, 60 años se acabaron. No entendemos bien por qué, pero se acabó, o sea, ahora se acabó. Y también los oficiales jóvenes que sintieron fuertemente ese punto final y comienzo dentro de cada una de las armas. Los partidos políticos que de algún modo claudicaron en el 40 y en el 54 ante la hegemonía militar tienen hoy una grave responsabilidad: reencauzar con los jefes y oficiales a las nuevas Fuerzas Armadas paraguayas en el régimen democrático. Y el otro gran suceso político que marcó este año 96 fueron las municipales, ¿verdad?, del 17 de noviembre. ¿Qué enfoque darías a este punto tan importante políticamente hablando? Yo creo que 7 meses después de abril vienen las elecciones de noviembre, o sea, se cierra un ciclo y se abre definitivamente otro. Estamos en democracia. Hicimos algo más que votar intendentes y concejales. Yo creo que se plebiscitó el sistema democrático, con padrones nuevos, con un superior tribunal de justicia electoral independiente y con una participación ciudadana sin precedentes, no solamente en Paraguay, sino en ámbitos latinoamericanos. Y dieron por resultado las elecciones más incontrovertiblemente limpias y democráticas de toda la historia política paraguaya. Estoy hablando desde comienzo del siglo pasado hasta ahora. O sea, entramos en democracia y lo hicimos con el mayor ritual del régimen democrático, que es una elección. ¿Se puede decir que ya tenemos los pantalones largos? ¿Nos estamos poniendo los pantalones largos en esto de la democracia? En términos políticos, sí. Ahora, también aprendimos que la democracia no es un fin en sí mismo. O sea, llegamos acá, no, eso no es todo. ¿Qué es la democracia aquí en el Paraguay? Es un instrumento que tiene que ser utilizado. O sea, la imagen que yo me hago es como de un grupo grande de gente que empezó a cruzar un bosque y se quedó en un claro, en un pequeño claro iluminado en el medio,
está descansando, hizo una gran parte del camino y empieza a dudar. O sea, si sus vaqueanos se confunden o se desatinan, como decimos nosotros, se puede retornar al punto de partida. O sea, no hay nada irreversible en la historia. Podemos también perdernos en el medio del bosque, alrededor del claro, y no ir a ninguna parte. Como podemos hacer uso de ese pequeño descanso, de ese claro, de ese camino ya realizado y terminar de cruzar el bosque. O sea, podemos hacer de la democracia un instrumento para solucionar problemas muy graves que venimos acumulando desde hace décadas. Yo creo que muchas otras sociedades consiguieron eso. Yo creo que la paraguaya puede también lograrlo. Yo espero eso. Sí, creemos que estamos yendo hacia adelante, así como el programa también. Que bueno, agradecemos desde ya a Milda Rivarola por esta visión política, el análisis político de lo que fue 1996, que se diluye. El programa nuestro hoy se ha convertido en un gran set de televisión, digamos, nuestro centro de televisión se ha convertido en un gran set, no solamente lo estamos haciendo desde los estudios, ¿verdad?, netamente, sino vamos a ir descubriendo otros rincones, nuestro gran archivo, nuestras islas de edición en sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y naturalmente protagonistas de Más Informes, periodísticamente hablando, tendrán también su visión de lo que fue 1996. Por de pronto agradecemos a Milda, chin chin, felicidades, ¿eh? Ya volvemos, amigos. Esta es la famosa, una de ellas, la famosa isla de edición. Todo lo que se escribe, todo lo que se filma, todo lo que se graba en exteriores, todo lo que se investiga periodísticamente se concentra acá, se ensambla aquí. En fin, y el resultado son los programas de cada martes en el 13. Y estamos con uno de nuestros pilares periodísticos, Andrés Granje, autor de la mayoría de los trabajos periodísticos de Más Informes de este año, naturalmente. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Y estoy haciendo uno de los últimos trabajos realmente de este año, teniendo en cuenta que el ciclo llega a su fin. Lindo momento para hacer un análisis. Un reconto, ¿verdad? Un análisis. Es interesante porque nuestras cámaras de televisión, ¿verdad? Nuestros equipos de exteriores, la mayoría de las veces capitaneados por Andrés Granje, tuvieron esa gran satisfacción de entrar a lugares a veces prohibitivos, el caso de un quirófano, por ejemplo, para tratar temas sociales tan fuertes, tan importantes, ¿verdad? Temas científicos, varios de ellos que marcaron hito en la medicina paraguaya, como el caso de los trasplantes de corazón, el caso de la separación de los siameses, ¿verdad? Científica de los siameses. En fin, son trabajos interesantes de Más Informes que realizamos durante este año. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Cómo te sentiste al estar investigando esos temas tan cruciales, ¿verdad? Tan importantes? ¿Qué te decían? ¿Qué vivenciabas ahí vos en ese momento? Bueno, por sobre todas las cosas, es una cuestión de amor, de confianza y de optimismo, por sobre todas las cosas. Todo junto. Todo junto. Y estar en un hospital yo creo que está más allá del bien y del mal. Es la vida misma. Y esa oportunidad que tuvimos nosotros de obtener primicias, digamos, de hablar con los propios médicos en el momento crucial
del trabajo de estos. ¿Qué satisfacción te dieron personalmente? La gran satisfacción también, Bruno, es cierto, de que esas personas permitieran, porque es algo muy íntimo. De repente a una persona se le abre el pecho, se le parte en dos, discúlpenme que hable de una manera tan vulgar. Sus familiares y ellos mismos aceptan que nosotros filmemos todo eso. No lo hacemos solamente para ganar audiencia, no es nuestro objetivo, no es una cuestión de golpe bajo, de ser efectista, sino también para ayudar de alguna manera a difundir todo lo bueno que se hace en nuestro país en materia médica y por sobre todas las cosas a que esto sirva, estas experiencias, para que finalmente otra gente acepten, primero, donar órganos de sus familiares y en segunda instancia someterse a estas operaciones dificilísimas. En el donante, desde el punto de vista quirúrgico fundamentalmente, consiste para el trasplante de corazón en la extirpación del corazón, que se llama cardiectomía, con una técnica apropiada para que el corazón luego pueda ser implantado sin inconvenientes. Y bien, tenemos la técnica, tenemos la experiencia, ¿verdad?, de los médicos. ¿Qué más faltaría a tu criterio en este campo científico acá en nuestro país? Permitime, Bruno, que recuerde algo que se me quedó siempre, la propaganda del sistema teniente de corte y confección. A la perfección por la práctica. Falta más práctica, falta que se haga esto de una manera más rutinaria, porque hay pacientes, hay gente que necesita de todos estos tratamientos. Y el apoyo estatal. Hace falta el apoyo estatal, leyes claras, políticas de salud bien definidas y claras, por sobre todas las cosas. O sea, es la gotita que oraba la piedra, ¿verdad? Exacto. Pero estoy convencido y tengo mucha fe y la certeza de que con los programas que estamos en este momento comenzando a preparar, el año 97 nos va a llevar a consolidar este tipo de procedimientos, probablemente inclusive aumentando nuestra gama de trasplantes al bloque corazón y pulmones juntos y a los pulmones aislados también. Bueno, pero lo más llamativo es esa expectativa por parte de la ciudadanía, ese apoyo, por suerte también, ¿verdad?, de la mayoría de los compatriotas que siguieron la evolución de Pedro Núñez, el primer trasplantado. Creo que hoy está él magníficamente, juega vóley, salta, desarrolla actividades como cualquiera, ¿verdad? Lleva una vida normal, sí. Exactamente, pero lamentamos por otro lado la ida del doctor Alcaraz, ¿verdad?, que no aguantó esa prueba tan fuerte a la que fue sometido. Es así, la diferencia de edad fue fundamental y el grado de evolución de la enfermedad. Yo recuerdo, Andrés, que el primer programa que realizamos acerca del trasplante de corazón en nuestro país, al final del mismo salió el hijo del doctor Alcaraz peticionando, ¿verdad? Fue muy tocante ese momento, pidiendo un corazón de algún donante, de alguna donante. Apareció ahí la señora Hamlin, ¿verdad?, que donaba el corazón de su hija, joven, por cierto, ¿verdad?, para el doctor Alcaraz. Fue interesante también el puente que extendió más informes en ese momento para salvar una situación así tan aguda, tan crítica, ¿verdad? Efectivamente, y te acordás del encuentro de los dos trasplantados, único encuentro, porque después lamentablemente el doctor Alcaraz falleció, que propiciamos nosotros, que hicimos que ellos se pudieran encontrar, abrazar, hablar, se hicieron amigos. Por primera vez, ante cámaras de televisión también, en ese sentido. Hicimos posible aquel encuentro, que fue realmente impresionante y muy, por sobre todas las cosas, emocionante. Bueno, pero no solamente esto terminó aquí, en el sentido que no solamente nosotros estuvimos con los científicos, con los médicos, sino también en otras áreas, en la rural, ¿verdad?, en la parte rural, en la parte económica, en la política. Me acuerdo de ese y me llegó muy profundamente esa investigación de la educación aquí en el Paraguay, que la llevaste adelante. Fue un lindo trabajo, realmente. Mostramos las realidades de nuestro país, la carencia de educación en el interior y la abundancia educativa, si se puede decir, en la capital. Los niñitos acá en la capital que ya están con internet y las computadoras, y aquellos en el interior todavía con la tiza, con la falta de papel, con el desayuno de la maestra cuando estos llegan a querer aprender un poco más. En fin, contrastes así muy radicales, muy duros, muy profundos, pero es una realidad nuestra, ¿eh? Exacto. Milda también hizo trabajos interesantes en el interior del país, Bruno, el caso del algodón y de los campesinos sin tierra. Fantásticos esas investigaciones de Milda. Por de pronto, te agradezco, te invito al brindis, que vamos a hacerlo ahí en el estudio, y vamos a ascender al segundo piso y vamos a llegar hasta un lugar que es para nosotros
fantástico, es el tesoro en nuestro gran archivo, y ahí está Bernardo Neri Farina, quien nos estará guardando seguramente, nuestro director periodístico. Con él estaremos también comentando y hablando acerca de parte de lo que fue esta experiencia rica para ustedes y para nosotros en este año bisiesto 1996 que se nos va de las manos. Sin lugar a dudas estamos muy orgullosos de este lugar, es el pulmón de nuestro centro de televisión. Más de 7.000 cassettes testimonian esa memoria visual de 15 años de trabajo. Y estamos con Bernardo Neri Farina. ¿Cómo estás? Hola, Bruno. Nuestro director periodístico de Más Informes. Y esta es su oficina privada, ¿verdad? Desde acá surge todo, ¿eh? He pasado tantas noches y tantas madrugadas sufriendo, es un lugar de sufrimiento, ¿no? Pero el producto de ese sufrimiento generalmente nos llena un poquito de satisfacción, aunque nunca estamos satisfechos de todo lo que hacemos, pero siempre lo hacemos con cariño, con amor y con mucho esfuerzo. Y mirando a cualquier lado siempre encontrás tapes cargados, llenos, ¿eh? Bueno, este es un lugar prácticamente que a uno le insufla ánimo de trabajar. Tengo los tapes, tengo los Beatles enfrente. Los 4 de Liverpool. Sí, que son mis amigos de siempre, ¿no? Y bueno, y acá encontramos el numen que nos nutre para seguir trabajando. Sin lugar a dudas hubo una serie de programas interesantes en este ciclo 1996, este año bisiesto que se nos va de las manos. Con motivo del nuevo Código Penal que tenemos, que nos falta el nuevo Código Procesal, surgió el tema del juicio oral para nosotros, que también es una modalidad nueva. En el plano judicial vinieron personalidades de los Estados Unidos, nos cursaron una invitación para que nosotros filmemos un juicio oral simulado y surgió algo interesante, ¿no te parece? Sí, justamente el nuevo Código Procesal Penal, que esperemos salga el año próximo, incluye el juicio oral. ¿Qué significa esto? Va a significar una modificación sustancial en la justicia en el Paraguay. ¿Por qué? Porque los juicios serán mucho más rápidos. Se evitará quizás en gran medida la corrupción. Hoy día los procesos son larguísimos, algunos no terminan nunca y hay mucha gente en la cárcel. Tenemos el récord de gente en la cárcel sin proceso. El 95% de los encerrados en la cárcel no están condenados. ¿Por qué? Porque los juicios no terminan nunca. Entonces, con este va a ser mucho más ligero. Mucho más rápido. Un juicio puede durar máximo 6 meses y en un día, en una sola sesión de juicio oral se puede llegar a la conclusión, al finiquito de un juicio. Eso significa una revolución. Además de, como decíamos, como es público, se puede evitar en gran medida la corrupción en el Poder Judicial. Cuando hablamos del sistema oral, estamos hablando de una reforma del sistema penal, de una reforma de la estructura del juicio, mucho más importante de lo que la gente piensa. Y observando estas pantallas de televisión me viene a la mente este otro programa que hicimos con mucha fuerza en el sentido de su resultado, Internet, ¿verdad? Que vino justo a pedir de boca en el momento de lanzamiento de Internet aquí en el país. Fíjate, hay algunos programas que parecieran tener mayor impacto de la gente por su inmediatez, otros son un poquito más light quizás. Algunas personas habrán considerado el tema de Internet un tema light. Pero fíjate lo importante que es el tema de Internet, porque es la conexión de Paraguay con el siglo XXI. Los niños y los jóvenes son los principales beneficiarios de esta maravilla de la comunicación mundial, que es la red Internet. Ellos ya están preparándose para vivir el futuro. Pero es interesante también destacar que por primera vez nuestras cámaras de televisión ingresaron y mostraron esa bóveda del Banco Central, ¿verdad? La producción de Jenny Miranda Fuic, Pablo Ruiz Díaz en cámara, en fin. Y también el Tesoro Nacional, por primera vez también tuvimos acceso al Tesoro Nacional.
fue otro de los grandes programas de Más Informes en este año. Sí, fue un gran programa de divulgación, porque la bóveda del Banco Central era un tabú prácticamente para todos. Menos para los ladrones, claro. Pero las cámaras de televisión no podían ingresar hasta ahí. Pero sí, había unos tesoros increíbles guardados ahí. Y bueno, nosotros pudimos captar, pudimos llevar a la gente en ese primer programa sobre el Banco Central. ¿Y el segundo, que fue ahora a comienzo de diciembre? Bueno, ese fue un programa mucho más de denuncia, porque lo que quisimos mostrar son los efectos que causó la crisis económica, la crisis financiera que comenzó en 1995. Bueno, en realidad estos temas fueron impactantes. Naturalmente en 60 minutos no podemos resumir, creo que fueron más de 35, 36, 37 programas. 35 exactamente. 35 exactamente, muy bien. Y a propósito, vamos a destacar luego de la pausa, vamos a estar con fragmentos importantes de aquellas entrevistas internacionales que patentizaron también la presencia nuestra a través de lo que significa entrevistar a gente muy importante como el presidente de Venezuela, el canciller del Perú, que ahora tiene un protagonismo muy particular en Lima, y también el canciller cubano que se llegó aquí hasta nuestros estudios. O sea, entrevistas exclusivas que tuvimos así acceso a ellas gracias justamente al rigor de Más Informes a través de cada uno de sus programas. Muchas gracias, Neri. Gracias a vos, Bruno. Bueno, da gusto también ver a la gente que está trabajando en una noche como la del 31 de un año que se va, 1996. Acá se sigue trabajando en este centro de televisión. Veníamos del archivo con 7.000 tapes más o menos, ¿verdad? Estábamos hablando y comentando eso con Bernardo Neri Farina. Todo un tesoro para nosotros. Y bajando las gradas, pasando por los pasillos, observando las islas a través de los cristales, vemos a la gente efusivamente trabajando. Y bueno, se va a llegar toda esa gente aquí también a brindar junto a ustedes en estos minutos ya finales de este año que se va. Y es el último capítulo de Más Informes 1996. Este es un año como los anteriores, que tuvieron mucha esencia, ¿verdad? Entrevistamos justamente a grandes personalidades políticas internacionales que llegaron al país. Entre ellas el presidente de Venezuela, doctor Rafael Caldera. Tuvimos el alto honor de entrevistarlo en forma exclusiva. También el canciller de Cuba, Roberto Robaina, él estuvo aquí sentado con nosotros en nuestro set de televisión, así como el canciller del Perú, Francisco Tudela, lamentablemente hoy víctima del grave suceso terrorista en su país y en su capital Lima. Sus conceptos son de gran importancia, no obstante, por la trascendencia histórica que estos tienen. A los jóvenes que le pongan todo su entusiasmo, toda su energía a construir un gran país como tiene que ser este, porque tiene también todas las condiciones para hacerlo, y a realizar una gran unión, un gran entendimiento con las otras juventudes de América Latina, porque los viejos estamos tratando de cumplir nuestro deber, pero abrigamos la confianza de que los jóvenes no nos defraudarán. O sea, yo creo que la democratización de Cuba depende de lo que decidamos los cubanos y no de lo que decide el Congreso norteamericano. El terrorismo empezó el año 80 como una cosa muy pequeña y sin embargo se llevó a cabo la política del avestruz y se metió la cabeza en la arena y no se quiso saber nada del asunto hasta que se volvió casi incontrolable. Y entonces lo que yo creo es que el Perú ha superado una etapa que comenzó con los populismos latinoamericanos de la década del 60. Y el gobierno del presidente Fujimori es el fin de una etapa y el inicio de otra etapa histórica.
A pocos minutos del inicio de un nuevo año y en el cierre de este análisis vital que hicimos esta noche de 1996, tenemos la gran satisfacción de presentar aquí en nuestros estudios al presidente de la Nación, don Juan Carlos Guasmosi. Con el señor presidente estaremos conversando justamente respecto a su visión de lo que fue este año que se está disipando y lo que aguarda a él para el próximo. Muchas gracias, presidente, por estar esta noche con nosotros. Un alto honor. Muy buenas noches, Bruno. Quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a la que manda en esta organización, a ti y a todos los colaboradores que aquí están y que, digamos, los días que tenés este programa realmente muestran al público internacional y nacional el grado de adelanto que tenemos en esta materia, gracias al esfuerzo de todos ustedes. Bien, muchas gracias, señor presidente. Y yendo directamente a la entrevista, como ciudadano paraguayo, ¿qué rescata usted de este año que se nos va, de 1996? Bueno, como ciudadano paraguayo diría que el año 1996 quisiera rescatar un incuestionable, digamos, una incuestionable afirmación del proceso democrático que vive nuestro país y diría yo una elevación en el nivel de consideración de los países vecinos y no vecinos, hablo parte del Mercosur, así como también de la Unión Europea, y sobre todo, digamos, una joven democracia, una juventud riquísima que realmente da esperanzas, da fuerza y que ha demostrado en situaciones difíciles, diría yo, o coyunturales en la historia política de nuestro país, que quiere vivir en paz, quiere la libertad, valora la libre expresión, la libertad plena. ¿Se puede decir que está usted satisfecho, presidente? Yo creo que en la historia política de nuestro país significaría algo así como fue Itaipú, antes y después de Itaipú, antes y después, digamos, de la sujeción del poder militar al poder civil. Presidente, y a poco del inicio de 1997, ¿en qué piensa usted? Bueno, como gobernante, lógicamente, uno se detiene a pensar en lo que ha recorrido el país, en esa gente laboriosa, generalmente extranjera, que ha sabido vencer, a aceptar ese desafío del cambio económico en nuestro país, y también esa gente campesina, humilde, que, digamos, el servicio de extensión agrícola no le ha asistido como es debido, ¿verdad? Y que tiene esperanzas, tiene también ganas de trabajar, ganas de progresar, y diría yo, no se le ha dado la oportunidad conveniente para que así lo pueda hacer. ¿Y en lo personal, presidente? Y en lo personal siempre uno piensa en su familia, en los que están cerca y a veces en los que ya no están. Justamente, y en su balance personal, ¿quedan superávits, presidente? Bueno, el que puede juzgar esto es el pueblo, ¿verdad? A veces la prensa, con sus críticas, me ha ayudado muchísimo a corregir errores. Siempre dije que aquí no hay ninguna universidad donde uno pueda aprender a ser presidente, pero si hay vocación de servicio, nobleza de propósitos, todas estas dificultades van siendo zanjadas. ¿Qué dificultades, por ejemplo, fueron zanjadas, presidente? Cuando iba a asumir la presidencia, recuerdo que en un diario capitalino decía, qué escándalo el Pilcomayo, el agua se va toda la Argentina, el Chaco se está quedando desierto, desaparece el estero Patiño, protestaban todos. Yo le dije, subo a la presidencia y les voy a solucionar el problema. Con 2 topadoras, en 30 días, el agua del Pilcomayo volvió a su cauce y entró por, diría yo, senderos compartidos tanto a Argentina como al Paraguay. Pero también hubo otras dificultades en otros campos. Vinieron aquellas discusiones sobre el Consejo de la Magistratura, la manera como elegirlos, posteriormente la conformación de la nueva justicia acorde a los principios constitucionales. También ahí hubo discrepancias, discusiones largas, conversaciones hasta la madrugada, que en fin, terminaron con conformar una corte pluripartidaria que está acorde a los principios de la Constitución y a satisfacción de todas las fuerzas políticas del país. Usted también habló mucho acerca del tema de la justicia electoral este año. Posteriormente tuvimos la Junta Electoral Central, la justicia electoral con sus padrones, también con tropiezos, internamente los partidos, acuérdense lo que ha pasado en el Partido Colorado, que tuve que reunirlo a los 4
en Burú Villaroga hasta por más de 3 horas, hasta que se pongan de acuerdo en la elección de un tribunal partidario que dio como resultado un padrón partidario, fruto del cual, o sobre la base del cual, se hicieron las elecciones, dando por primera vez en la historia política del Partido Colorado unas elecciones claras, limpias, transparentes, que dieron legitimidad a la autoridad partidaria. Y esa autoridad es respetada y acatada por todos, los que han perdido, los que han ganado, y así también ha ocurrido en los otros partidos políticos. ¿Qué representa todo eso para usted? Yo creo que eso fue como, diría yo, un preludio de lo que iba a ser, digamos, una elección municipal en elecciones generales. Y se han fortalecido los partidos políticos, que son los nervios, motores, digamos, de todo proceso democrático. ¿Y qué puede decirnos acerca del sector económico, presidente? El sistema, digamos, macroeconómico ha dado ya sus resultados. Tenemos un control inflacionario, un 8,5% de inflación insólito cuando se comenzó con un 42%. Pero no es todo eso. Como decía Eliseche el otro día, bajar la inflación o controlar no es todo, lógico. Necesitamos más leyes para regular eso y sanear el sistema financiero. ¿De qué vale tener una inflación del 8,5% cuando los intereses todavía están a un 28 o un 30%? No hay desarrollo, no hay empresa que pueda hacer, emprendimiento agrícola, ganadero, industrial, a ese interés cuando tenemos una inflación. Al contrario, yo creo que estamos retrasando el desarrollo, manteniendo una inflación así, si los intereses no acompañan. ¿Y qué hay que hacer ante esto? Tenemos que dialogar con este Contralor de la Nación, dialogar con los políticos de que están impidiendo que, por ejemplo, el IPS, cuyos depósitos tienen más o menos el 15% del flujo financiero, está en la banca nacional, o les obliga a prestar a un 21 o 23%, con un spread de un 5 se va a un 28%, cuando si la inflación está al 8,5%, yo creo que con un 16% ya es una buena tasa para darle rendimiento a ese capital, de modo que los entes financieros puedan canalizar esos flujos financieros hacia la producción que trae como consecuencia el desarrollo. Ya que está tocando este tema, presidente, ¿cuál es la opinión suya con relación a la decisión de la Corte de dar vía libre a la llamada Ley Pangracio? Bueno, ustedes saben muy bien que acá en nuestro país hay independencia de los poderes. Yo no comparto plenamente, pero acato, ¿qué voy a hacer? Para mí es realmente darle un valor jurídico, digamos, o no sé, a la delincuencia, al delito, darle un ropaje de legalidad a un delito. Imagínense ahora, la gente que está afuera, escondida, y otros que están algunos sancionados, pueden empapelar el país a 30 millones de guaraníes y el Estado pagar eso. A mí me parece injusto, pero acato. Yo soy respetuoso de los poderes del Estado, pero no comparto en absoluto. Para mí me parece un error, pero como le digo, yo respeto. Señor presidente, el 22 de abril de 1996, ¿fue el día más difícil de su presidencia? Tal vez uno de los más difíciles, pero las cosas para que salgan bien a veces no hay que contarlas, ¿verdad? Y el error mío es a veces excesiva confianza de transmitir a los demás lo que uno piensa y siente. Y el éxito de esa vez fue justamente el haber mantenido entre solamente los comandantes, el comandante de las fuerzas militares, comandantes de fuerzas, yo al jefe de policía le comuniqué ese día mi decisión, de modo que pero indudablemente que toda esa tensión de toda esa noche se vio compensada con esa, diría yo, asistencia masiva, casi hasta convocada por sí misma, porque nadie les dijo que vayan al palacio. De los jóvenes. De los jóvenes que realmente apuestan al futuro y quieren enterrar el pasado. Y eso le habrá motivado, le habrá dado fuerzas, ¿no? Eso dio fuerzas. Lógicamente el objetivo mío era de no derramar sangre. Y Dios y las fuerzas nos ayudaron para que así sea. ¿Qué lección dejaron esos sucesos de abril, señor presidente? Bueno, algunas heridas quedan siempre, pero por y sobre todo los problemas personales hay que rescatar de que se ha demostrado que la institución está por encima de las personas. ¿Quedaron heridas? Y algunas seguramente.
¿Y la relación con la prensa? ¿Cómo estuvo este año, presidente Guamossi? Bueno, no diría yo los últimos tiempos, ¿no? Pero sí le diría que ha mejorado. Tal vez uno va madurando también, va ganando más experiencia. Y yo creo que el razonamiento fue bueno, aunque con algunos excesos en las críticas, que las que son constructivas realmente ayudan, pero aquellas que son obsesivas y solamente ven todo lo negativo, ven todo lo negro, no solo me atacan a mí, sino que perjudican al país. Hace días hubo problemas con ciertas declaraciones suyas, presidente, dadas a ciertos periodistas que aparentemente no respetaron esa confidencia y publicaron estas declaraciones en un diario. ¿Qué pasó realmente? Siempre yo actúo de buena fe y yo creo que el periodista que está ahí tiene que saber la verdad, pero tiene que saber administrarla. Ellos dicen de que no se puede revelar la fuente, cuando se comenta que el señor Bruno Massi es un gran estafador. Y bueno, uno va y dice, no puedo revelar la fuente. Nada. Pero cuando se trata del presidente, las cosas van rápidas. Cuando hay una querella criminal que tengo en el tribunal hace 3 años por alguien que me difamó, todavía está ahí. Pero si hubiera sido al revés, digo, guarda, hace rato hubiera estado yo en Tacumbú. ¿Pero qué pasó realmente en aquella reunión con periodistas, presidente? ¿Qué pasó? La idea mía era enriquecerlos a ellos para que en los círculos periodísticos dentro de cada medio, cuando se hace un comentario, digan, no señores, esto no es así, esta es la verdad, ¿verdad? Pero no, saber administrarla concretamente. O sea, para mí, en este mozo le faltó ética periodística y los otros casi fueron despedidos, tal vez por ser infieles, entre comillas, a los dueños de esos medios. Yo considero que deben de entender ellos, deben de invertir más en los periodistas para capacitarlos para beneficio propio y saber administrar estas informaciones. ¿Y usted seguirá hablando así abiertamente con los periodistas, presidente? Aprendí la lección, de hoy en más, lógicamente, serán retaseadas las informaciones e infelizmente otra vez dirán, se comenta que, sin saber nunca la verdad absoluta. Por último, señor presidente, ¿cuál sería el mensaje suyo que usted deja esta noche, en los últimos minutos del 96, abriendo el 97, para aquellos amigos que nos están observando esta noche y especialmente para aquellas familias con menores recursos? ¿Cuál sería el mensaje suyo? Bueno, siempre un año nuevo trae esperanzas, trae fe. Y yo creo que mirando para atrás, ¿verdad? Solamente hay que dice que mirar para atrás para recoger la experiencia vivida. Yo digo que se ha hecho mucho, pues nos falta un trecho, dar solución a los problemas sociales y traer mejoría en la parte económica. Tenemos las herramientas para ello. ¿Cuáles, por ejemplo? Tuvimos crisis del algodón, fantástico, pero se hizo la diversificación agrícola. Ahora viene la parte industrial, aprovechar esos productos primarios para suplir en gran manera los ingresos de divisas provenientes de esa cuota que no va a venir del algodón. Pero por otro lado, Marangatú, que es la empresa industrial de la soja, ha sido comprada por la Cargill Internacional, que por primera vez instala su sede en Asunción, aumentando la producción de 2.400 toneladas diarias que va a tener, va a llevar a 4.000. Y otra empresa, competencia de la Cargill, también instala otra planta, de modo que nosotros vamos a pasar de 2 millones de toneladas a 8 millones de toneladas. Por otro lado, los coreanos y japoneses financian 10.000 hectáreas de algodón en el Chaco, mecanizadas. Solo eso mueve 40 topadoras, para que ustedes se hagan una idea, para preparar la tierra. ¿Y qué falta entonces para que crezcamos? ¿Qué falta? Aquí falta, digamos, desburocratizar un poco nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que un ministro de todas las facilidades que yo recibo en la presidencia a los inversionistas, si por ahí abajo, para darles el permiso de exportación como ocurrió el otro día, no, llegó a las 9 el señor, ¿verdad? Y está parada una fábrica. Esa conciencia es la que va a venir con la educación y con el tiempo, ¿verdad? A lo mejor no se da cuenta del daño que hace, lo hace a lo mejor involuntariamente, pero lo hace. Y otra es la falta de agresividad del empresariado en el sentido de saber aprovechar los cambios. ¿Algo más, señor presidente? Yo creo que si hemos transitado hasta aquí, hoy ya pudiendo hablar de consolidar la democracia, ¿por qué no seguir en este mismo camino todos juntos, con mayor tolerancia, con mayor comprensión, con mayor diálogo, para dar solución
a aquellos más humildes, a aquellos más necesitados, que necesitan de aquella gente que tuvo una mejor oportunidad de formarse. ¿Por qué no dar esa misma equidad a aquellos que más necesitan? Bien, presidente, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a brindar, ¿le parece? Salud para ti, tu familia y todos los que colaboran para que este programa siempre sea un éxito. Salud. Muchísimas gracias, presidente. Y tras la gratificante presencia del señor presidente de la Nación en nuestro centro de televisión, don Juan Carlos Guasmosi, a minutos nomás de 1997, nosotros también nos preparamos para aguardar dignamente un nuevo año que creemos está cargado de esperanzas, de fe, como decíamos. Daremos un rostro festivo a este set principal de Más Informe para el brindis de los buenos deseos. En minutos nomás aquí con todos nuestros compañeros de tareas. En minutos, ¿eh? Muchas gracias. Llegó el tiempo de bajar cámaras y apagar luces. Para Más Informes, este fue un año bien agitado. Recorrimos gran parte del país, captamos la inquietud de la gente para convertirla en informes que proyectan a un Paraguay en proceso histórico. Hemos tratado de imprimir a nuestro centro de televisión dinámica y agilidad en todos los aspectos, administrativo, técnico y sobre todo humano, para así responder a la expectativa de la teleaudiencia. Nos esforzamos en tener la mejor tecnología televisiva para apuntalar el trabajo de hombres y mujeres que estuvieron al servicio, más que de Más Informes, de la realidad nacional y del mundo que nos circunda, cada vez más cercano a través de los avances técnicos. Nuestra labor tendrá ahora un paréntesis hasta el próximo ciclo, en que seguiremos con más esfuerzo, con más novedades, con más informes. Y como ven, ya está llegando el momento de la despedida, de brindar juntos por un nuevo año que nos depare toda la felicidad merecida. En instantes, el tradicional set del último café y el central de Más Informes, se convertirán en el gran escenario del último y alegre champán de 1996. Nos volveremos a encontrar muy pronto en un próximo ciclo, tras un brevísimo descanso, para seguir unidos ustedes y nosotros a través de esta maravilla, esta magia que es la televisión. Pero quiero dejarles un último mensaje. No nos olvidemos del país. Tengamos presente que solo el trabajo constante, tenaz, sin desmayos, de todos juntos, de ustedes y nosotros naturalmente, sin diferencias de banderías políticas ni escalas sociales, puede hacer que este país siga adelante. Dejemos de lado la crítica malsana y las descalificaciones prejuiciosas que solo logran separarnos a los paraguayos y obstaculizar el progreso de la nación. No convirtamos más al Paraguay en el circo de las diatribas y en el banquete del canibalismo político. Si no nos ponemos a trabajar hoy, todos juntos, alguna vez nos acordaremos de Martín Fierro. Él decía, nos comerán los de afuera. Y ahora sí, adiós 1996, adiós último año bisiesto del siglo. Bienvenido 1997, año de la esperanza, salud y muchas felicidades para todos.